Aguas marinas. Océano Pacífico. Las cuencas marinas vecinas a Colombia, a pesar de su aparente semejanza, presentan aspectos físicos diferentes. Las aguas del Pacífico reciben la influencia de un clima ecuatorial con temperaturas superiores a los 26 grados y precipitación pluvial abundante durante casi todo el año. Sobre ellos dominan vientos del sur y suroeste durante 9 meses. La salinidad es de 33 gramos por litro, inferior a la del Atlántico, debido a las copiosas precipitaciones como el abundante aporte de los ríos que desembocan en este océano. La corriente fría de Humboldt, que procede del sur, bordea la costa pacífica suramericana, alcanza a Colombia hasta la altura de Buenaventura. Sirve de medio de comunicación de Colombia con el Asia Oriental, Oceanía y la costa occidental americana. Es rico en pesca. Mar Caribe. Las aguas del Caribe tienen la característica de los mares tropicales, alternancia de un periodo seco que ocurre en diciembre a marzo, es decir, coincidiendo con el verdadero invierno del hemisferio norte, y un periodo más o menos seguro de lluvias de abril a noviembre, en medio del cual se intercala un veranillo en julio o agosto. Por esta razón climática, las aguas resultan más cálidas, más de 27 grados centígrados, y más salinas que las del Pacífico, 35 gramos por litro. Por esta razón son posibles las explotaciones saliníferas. Centros hidrográficos. Si observamos un mapa de Colombia, vemos cómo el relieve marca la dirección que deben seguir los ríos. Sin embargo, son los nudos montañosos los que constituyen centros de radiación hidrográfica. Se designa con los nombres de estrella fluvial, centro hidrográfico o centro de dispersión, al sitio donde nacen varios ríos. Los principales centros hidrográficos de Colombia son el Nudo de los Pastos. Allí se originan el río Putumayo y varios afluentes del Mira. El Macizo Colombiano. Aquí nacen el Magdalena, Cauca, Caquetá y varios afluentes del Patía. Cerro de Caramanta. Allí se forma el río San Juan. Nudo de Paramillo. Aquí están las fuentes del Sinú, San Jorge y León. Páramo de Sumapaz. Encontramos en este centro el nacimiento de los afluentes del Meta, Guaviare, Sumapaz y Cabrera. Nudo de Santurbán, donde nacen el Zulia, varios afluentes del río Arauca y el Lebrija. Sierra Nevada de Santa Marta, donde nacen el Cesar, Ranchería, Ariguaní y otros ríos. Recuerda que la cuenca hidrográfica es la zona bañada por un río principal y sus afluentes, y la vertiente hidrográfica es la formada por las cuencas hidrográficas cuyas aguas van a un lugar común. Vertiente del Océano Pacífico. Los ríos de esta vertiente presentan las siguientes características. Como cruzan una región donde llueve copiosamente todo el año, el caudal es abundante y se presenta en forma regular. Son más bien ríos de montaña que de llanura, por cuanto el mayor recorrido lo hacen por terrenos escarpados, por eso su poder erosivo es grande. El curso no es extenso, por cuanto la distancia entre la cordillera y la costa es corta. En tramo de llanura prestan servicio a la navegación, pero podrían producir energía eléctrica. Existen numerosos ríos principales y gran cantidad de caños, debido a la gran lluviosidad de esta zona y a la abundante vegetación. En la parte final se presenta un entrelazamiento fluvial, lo cual permite el paso de un río a otro. Contienen arenas ricas en oro y platino. Cruzan regiones despobladas y en muchos casos son las únicas vías de comunicación. El área aproximada que riegan estos ríos es de 80.000 kilómetros cuadrados. Principales ríos de la vertiente del Pacífico. Río Baudó, de 150 kilómetros, corre entre la serranía de la costa y del Baudó, nace en la vertiente oriental de la serranía de su nombre.
Río San Juan. Sigue la dirección opuesta al Atrato, con una longitud de 380 kilómetros y es el más caudaloso de los ríos sudamericanos de la vertiente del Pacífico. Nace en el Cerro Caramanta, a más de 3.000 metros de altura, y desemboca en un amplio delta. Río Patía. Es el más largo de los ríos sudamericanos que van al Pacífico. Tienen 400 kilómetros de curso. Nace en la cordillera central en las vertientes del volcán Sotará. Corre primero por una depresión bastante aguda en la hoz de Minamá y luego recorre una zona de llanura formando meandros y partes cenagosas para desembocar por varios caños en el Océano Pacífico. Vertiente del Caribe o del Atlántico. Esta vertiente ofrece las siguientes particularidades. Los ríos corren por la zona de mayores perspectivas de tipo económico, social, comercial y cultural. Generalmente los ríos toman la dirección de los meridianos. Estos ríos han sido aprovechados medianamente para la navegación, el riego y para producir energía hidroeléctrica. El régimen está sometido a las épocas de lluvia y de sequía del territorio colombiano. Esto quiere decir que el caudal es variable. Desde tiempos primitivos han servido para comunicar el centro o interior del país con la costa atlántica. Los ríos principales de la vertiente del Caribe. Río Cauca. Es el afluente principal del río Magdalena. Su curso mide aproximadamente 1.015 kilómetros. Nace en el macizo colombiano y corre paralelo al río Magdalena entre las cordilleras central y occidental. Solo es navegable por trayectos debido a los raudales y rápidos que forma, sobre todo cuando corre por las montañas antioqueñas. Este río tiene paisajes hermosos, sobre todo cuando cruza por el departamento del Valle. Es notable la fertilidad de los suelos aledaños debido a los aluviones arrastrados por el mismo río. Río Atrato. Corre por un valle superhúmedo encerrado entre la cordillera occidental y la serranía del Baudó, hacia el Golfo de Urabá. Nace en el Cerro Plateado a 3.200 metros en la cordillera occidental y tiene una longitud de 700 kilómetros. Vierte por segundo 4.800 metros cúbicos de agua al mar. Es considerado como el más caudaloso del mundo en proporción a su curso. Todos los proyectos de canales interoceánicos en Colombia están relacionados con el Atrato. Tiene numerosos afluentes y formas grandes ciénagas. Navegable desde la ciudad de Quibdó, es una vía de comunicación muy importante para el departamento del Chocó. Río Sinú. El valle de este río constituye una de las regiones más fértiles de Colombia. Nace en el nudo de Paramillo en la cordillera occidental y tiene 415 kilómetros de longitud. Riega con sus brazos, ciénagas y caños una extensa llanura aluvial. La abundancia de pastos en la época de verano es un estímulo para la ganadería. La cuenca de este río es rica en el renglón agropecuario. La navegación es otro servicio que ofrece el río, sobre todo desde Cispatá a Montería. A veces se ve interrumpida por la abundante sedimentación. Río León. Nace en la serranía de Avivé, en la cordillera occidental, y desemboca en el Golfo de Urabá. Su curso mide unos 150 kilómetros. Río San Jorge. Su curso mide 368 kilómetros. Nace en el nudo de Paramillo, en sus orillas existen pantanos y ciénagas. En verano favorece el nacimiento de buenos pastos para alimentar al ganado bovino. Sus aguas son ricas en oro, peces, camarones y tortugas. Río Magdalena. La importancia de la cuenca Magdalena-Cauca radica en la influencia que ha tenido en la vida de los colombianos en la época precolombina, en la conquista y en la independencia. Hoy esta cuenca comprende 19 de los 22 departamentos de Colombia, sostiene el 75% de los habitantes del país, contiene las 4 ciudades principales y la mayoría de las intermedias y pequeñas. Origina el 90% del Producto Interno Bruto.
Nace en el ángulo de bifurcación de las cordilleras Occidental y Central, en una pequeña laguna del páramo de Las Papas, en el departamento del Huila a 3.685 metros de altura. Desde este sitio hasta desaguar en el Mar Caribe por Bocas de Ceniza ha recorrido entre 1.500 a 1.600 kilómetros. En su recorrido recibe las aguas de los ríos Cauca, Saldaña, Bogotá, Sogamoso, Narey, Cararey, Lebrijá, Negro, San Jorge y Cesar. Alimenta cientos de ciénagas, entre ellas Zapatosa Grande de Santa Marta, Chilloa, Zapayán. Forma islas como la de Tablar, Morales, Papayal y Margarita o de Mompox. La más grande rodeada por dos brazos, el de La Loba y Mompox. En sus orillas están ciudades como Neiva, Girardot, Honda, La Dorada, Puerto Berrío, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Magangué, Mompox, El Banco, Plato, Calamar y Barranquilla. A pesar de que el río guarda una unidad inseparable, para comprenderlo mejor se le divide en Alto, Medio y Bajo Magdalena. Alto Magdalena va desde su nacimiento hasta Honda, corre por pendientes, su acción es torrencial, su curso erosionador, el salto de Honda dificulta la navegación. Magdalena Medio va desde Honda hasta la desembocadura del río Sogamoso. Su acción más sobresaliente es la de arrastrar gran cantidad de sedimentos. Bajo Magdalena se extiende entre el Sogamoso y la desembocadura. Esta zona es de escasa pendiente, navegable en toda época. Produce inundaciones en la llanura del Caribe. La desembocadura la realiza por Bocas de Ceniza y el Canal del Dique. Bocas de Ceniza fue salida obstruida por un promontorio de arena llamado La Barra, provocado por el choque de aguas encontradas del mar y del río. Impedía el paso de buques de gran calado. A partir de 1925 se comenzó a destaponar la boca por medio de un canal de 21 kilómetros de longitud y dos tajamares laterales que estrechan la corriente, con lo cual se aumenta la velocidad y el arrastre de los materiales que forman la barra. Lo que queda se draga. El Canal del Dique va de Calamar a Cartagena. Tiene 144,5 kilómetros de largo, 56 metros de ancho y 240 de profundidad mínima. Admite barcos hasta de 1.000 toneladas. La construcción se inició en 1650. Trabajaron miles de indios a pica y pala y se aprovecharon las ciénagas. En la parte alta los pastizales alternan con el bosque de galería. En la parte media predomina el bosque húmedo y selva, y en la parte baja encontramos la vegetación herbácea de pantano y la vegetación de sabana tropical con predominio de pastos. La cuenca es extraordinariamente rica en petróleo, con una producción de 180.000 barriles diarios, carbón con el 80% de las reservas nacionales, peces en ríos y ciénagas. Posee gran potencial hidroeléctrico. Cuenta también con yacimientos de oro, plata, esmeraldas, níquel, cobalto, hierro, cromo, mercurio, plomo, zinc, fosfatos, yesos, mármoles y calizas. El descenso del caudal en verano, así como la tala de bosques en sus orillas y en las cabeceras de sus afluentes. Las inundaciones en la época de lluvias, que constituyen un peligro para los puertos, caseríos y cultivos aledaños. La insalubridad, debido a la existencia de mosquitos que se reproducen en las charcas y ciénagas adjuntas. La contaminación del Magdalena y sus afluentes, pues allí van a parar los desechos industriales y de las deyecciones de millones de personas que habitan en las ciudades. La descomposición bacterial de la materia orgánica de estas aguas negras elimina el oxígeno, asfixiando a los peces y demás fauna acuática, y produce olores desagradables. En la cuenca predomina el latifundio, sobre todo en la parte baja, donde se practica una ganadería extensiva, dando así poco trabajo a la población, la cual se ve obligada a migrar a las ciudades. Vertiente oriental. Esta vertiente ofrece las siguientes características. Es la mayor de las tres en que se divide el estudio hidrográfico. Ocupa un 60% del territorio colombiano.
Los ríos septentrionales corren hacia el nordeste en busca del Catatumbo o del Orinoco. Los meridionales van hacia el sudeste al encuentro del Amazonas o de su afluente el Río Negro. Los ríos en su mayoría corren por escalones formando raudales que dificultan la navegación. El régimen de los que van al Catatumbo y al Orinoco es variable. Aumentan su caudal en las épocas de lluvia y generalmente provocan inundaciones. En cambio, los ríos que van al río Amazonas tienen régimen más estable. Ríos de la cuenca del Catatumbo. Esta cuenca no es tan extensa. Sus ríos cruzan por regiones selváticas y ricas en yacimientos petrolíferos. El Catatumbo nace en el nudo de Santurbán. Tiene un recorrido hasta el Atlántico de 400 kilómetros, de los cuales 100 son navegables. Otros ríos de esta cuenca son el Zulia, el Sardinata y el Tarra. Ríos de la cuenca del Orinoco. Río Orinoco. Nace en la Sierra de Parima, en Venezuela. Tiene un curso de 2.415 kilómetros de longitud. Sirve de frontera entre Colombia y Venezuela. Se une al Amazonas por el brazo Cassiquiare, que mide 225 kilómetros, aprovechando las aguas del río Guainía o Negro. Otros ríos de esta cuenca son el río Arauca, que forma el límite con Venezuela. Su curso mide 280 kilómetros. Río Meta nace en la confluencia de varios ríos que se originan en la cordillera oriental. Su extensión es de 1.000 kilómetros, es un río importante para las comunicaciones del llano. El Bichada nace en el mismo llano, su curso es más de 700 kilómetros, más de la mitad es navegable. Río Guaviare es un río muy caudaloso de unos 1.200 kilómetros de longitud, más de la mitad es navegable. Cuenca del Amazonas. Río Amazonas. Su curso mide 6.700 kilómetros, apenas superado por el sistema Missouri-Mississippi con 7.200 kilómetros. Es el más caudaloso del mundo. Su profundidad oscila entre 50 y 60 metros, en un trecho considerable. Es navegable por barcos de gran calado en una extensión de 5.000 kilómetros. A Colombia le pertenecen 116 kilómetros. Río Guainía o Negro. En su parte inicial recibe el nombre de Guainía y luego se convierte en Negro. Es un río caudaloso y con 600 kilómetros de curso. Sirve de límite entre Colombia y Venezuela. En la zona colombo-venezolana recibe el brazo Quisiquiare. Río Vaupés. Tiene sus fuentes en la llanura, lejos de la cordillera. Es parcialmente limítrofe con el Brasil. Desemboca en el Río Negro. Río Caquetá. Tiene 2.200 kilómetros de curso. Nace en el páramo de Letrero y desemboca en el Amazonas en territorio brasilero. Presenta raudales. Uno de los conocidos es el Araquara, al pie de la desembocadura del Yarí. Los principales afluentes del Caquetá: Orteguaza, Caguán, Yarí y Apoporis. Importancia de los ríos colombianos. Influyen en el sector agropecuario como medio de transporte. Las inundaciones fertilizan extensos campos donde nacen pastos frescos. Sus aguas contienen gran variedad de peces, cuyo aprovechamiento beneficiaría la dieta alimenticia del pueblo colombiano. Ofrecen buenas posibilidades para producción de energía hidroeléctrica. En el caso de la selva son, la mayoría de veces, las únicas vías de penetración. Lagunas. Las lagunas se han formado en las depresiones del sistema andino y se encuentran a gran altitud sobre el nivel del mar. En los páramos y en los macizos de más de 3.000 metros de altura existen numerosas lagunillas a consecuencia de la acción erosiva de los antiguos heleros, que descendían de los nevados cuando las nieves perpetuas se hallaban a un nivel más bajo. Entre las lagunas encontramos la laguna de La Cocha, situada a una altitud de 2.760 metros, mide 20 kilómetros de largo por 3 a 5 de ancho. Es la más grande de Colombia. Presenta profundidades de 70 metros. En el centro está la isla Corota. Tiene importancia económica en el aspecto turístico por su extraordinaria belleza. Hay facilidades para la práctica de los deportes acuáticos y buenos hoteles.
La pesca de trucha es otro atractivo. La laguna de Tota. Tiene 12 kilómetros de longitud y una anchura máxima de 7 kilómetros. Esta laguna está ubicada en Boyacá, cerca del Sogamoso, situada a 3.000 metros de altitud. Se le ha aprovechado en el turismo. En sus orillas hay buenos hoteles. La pesca de trucha estimula la presencia de visitantes. Proporciona agua para las instalaciones de paz del río. Laguna de Cumbal, en el departamento de Nariño, es rica en trucha. Laguna de Fuquene. Se encuentra en la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca. La laguna tiene una profundidad máxima de 15 metros, aunque el promedio solo está entre 2 y 4 metros. Existen además las represas o lagunas artificiales, construidas para proporcionar agua a ciudades vecinas. Otras lagunas son las de Tominé, junto al municipio de Guatavita, la de Cisga, cerca del municipio de Chocontá, la del Neusa, construida en el curso del río Las Juntas, en jurisdicción del municipio del Tausa, en el departamento de Cundinamarca, la represa del Muña, en el municipio de Cibaté, Cundinamarca, y la represa de Calima, formada por el río de su nombre, en el departamento del Valle. Suministra energía eléctrica a Cali y a sus alrededores. Ciénagas. Las zonas cenagosas de Colombia corresponden a las regiones del Bajo Magdalena, cuenca del río Cesar, llanura baja del Atrato y la llanura baja del Sinú. Las principales ciénagas son la de Zapatosa, formada por el río Cesar, el cual la comunica con la margen derecha del río Magdalena. Es importante para la pesca. La de Ayapel pertenece al departamento de Córdoba, está unida al río San Jorge por diversos caños. En sus orillas existen varios caseríos de pescadores. Ciénaga Grande de Santa Marta, situada en el departamento del Magdalena, rica en pesca sobre todo en invierno. Ciénaga del Guájaro, es un embalse formado por el represamiento de las ciénagas Auyamal, Bonanza, Cabildo, Celosa, Cortadera, Gallitos, Guájaro, Limpia, Manzanilla, etc. Pertenece al departamento del Atlántico y tiene una extensión de 15.000 hectáreas. Es rica en pesca. Aguas subterráneas. Parte del agua procedente de las precipitaciones no corre ni se evapora. Se infiltra cuando encuentra rocas permeables como arena, por ejemplo, y salen a la superficie formando manantiales. Estas son termales cuando las aguas freáticas o subterráneas se han calentado debido a las altas temperaturas interiores. Estas aguas contienen minerales y se clasifican en alcalinas, sulfurosas, salinas, magnesianas, carbonatadas según los minerales que contengan. En Colombia, debido al vulcanismo, existen numerosos manantiales termales. Merecen citarse los termales de Paipa y Santa Rosa de Cabal, ubicados en el departamento de Boyacá y Risaralda respectivamente.